Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente encantada de tenerlos aquí una vez más para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Como siempre, tenemos preparada una dosis jugosa de noticias, chismes y análisis para mantenerlos al tanto de todo lo que sucede con nuestras celebridades favoritas. Y hoy prepárense, porque vamos a hablar de un tema que sé que les apasiona, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son seguidores de este canal, sabrán que he cubierto la relación de Hande y Kerem desde el principio. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron en el set de Senkalkam, la chispa fue innegable. No era simplemente química en pantalla, era algo más profundo, una conexión que traspasaba la ficción y se sentía real, palpable, casi mágica. Y efectivamente esa magia se materializó en un romance que conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su relación fue un torbellino de momentos idílicos, viajes a destinos exóticos, declaraciones de amor públicas que encendían las redes sociales, gestos románticos que parecían sacados de una película. Se convirtieron en la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero que nos hacía creer en los finales felices. Por eso, cuando la noticia de su separación estalló, fue como un balde de agua fría para todos nosotros. La desilusión fue palpable, la incredulidad generalizada. ¿Cómo podía ser que el amor que parecía tan fuerte, tan indestructible, se hubiera desvanecido? Desde entonces, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su vida personal. Han surgido rumores, por supuesto, como siempre sucede en estos casos. Se les ha vinculado con otras personas, se han tejido historias sobre nuevos romances. Pero ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada oficialmente. Han preferido guardar silencio, tal vez protegiendo su intimidad, tal vez intentando procesar lo que sucedió. A pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, la llama de la esperanza sigue viva en los corazones de muchos fans. La idea de una posible reconciliación persiste, alimentada por pequeños gestos, miradas fugaces y sobre todo, por el recuerdo imborrable de la química que compartían. Y es precisamente en este contexto, en esta atmósfera cargada de expectativas y anhelos, que surge el tema de hoy. Un misterioso mensaje que, según se dice, Hande Erçel le habría enviado a Kerem Bürsin. Este mensaje, que ha estado circulando como la pólvora en las redes sociales, ha generado un debate apasionado entre los fans. La verdad es que la fuente es, como mínimo, dudosa. No existe una confirmación oficial de que Hande sea la autora del mensaje. No hay un tuit, una publicación en Instagram, una declaración pública que lo respalde. Sin embargo, la fuerza con la que ha resonado en la comunidad de fans es innegable. El mensaje, conciso pero cargado de emotividad, dice algo así: aún hay lugares en mi corazón que solo tú puedes llenar. Uf. ¿Acaso no suena a guión de película romántica de esas que nos hacen suspirar y soñar con un reencuentro bajo la lluvia? Antes de que nos dejemos llevar por la emoción y comencemos a fantasear con una boda secreta en las playas de Turquía, es fundamental que mantengamos la calma y analicemos la situación con objetividad. Como mencioné anteriormente, la autenticidad del mensaje es incierta. Podría ser una simple falsificación, una creación ingeniosa de un fan con demasiado tiempo libre, o incluso una interpretación errónea de alguna publicación antigua. En el mundo digital, donde la información se propaga a la velocidad de la luz, es muy fácil que un rumor se convierta en una verdad a medias y termine generando falsas expectativas. Pero, ¿y si el mensaje fuera real? ¿Qué implicaciones tendría? Si asumimos que Hande realmente escribió esas palabras, podríamos inferir que aún alberga sentimientos por Kerem. Que a pesar del tiempo, la distancia y los motivos que los llevaron a separarse, el amor persiste en su corazón. Quizás se arrepiente de algunas decisiones, quizás extraña la conexión única que compartían, quizás se da cuenta de que Kerem dejó una huella imborrable en su vida. Sin embargo, también es posible que el mensaje tenga un significado diferente. Tal vez no se trate de un anhelo romántico, sino de una expresión de nostalgia, de un reconocimiento a la importancia que Kerem tuvo en su vida. Podría ser una forma de agradecerle el apoyo, la amistad y los momentos compartidos, independientemente de si existe la posibilidad de una reconciliación amorosa o no. Otra interpretación, quizás menos romántica pero igualmente plausible, es que el mensaje no esté dirigido a Kerem en absoluto. Puede que Hande esté saliendo con alguien nuevo y que estas palabras sean una forma de expresar sus sentimientos hacia esa persona. O tal vez sea una reflexión general sobre el amor y las relaciones, sin un destinatario específico.
La verdad es que a menos que Hande o Kerem decidan aclarar la situación, nunca sabremos con certeza el significado real de este mensaje. Todo lo que podemos hacer es especular, analizar las pistas y dejar volar nuestra imaginación. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Para empezar, es importante analizar el contexto en el que surgió este mensaje. Como ya he dicho, se ha propagado principalmente en redes sociales y foros de fans. Esto significa que es muy probable que haya sido editado, manipulado o sacado de contexto. En el mundo digital, donde las imágenes y los textos pueden ser alterados con facilidad, es fundamental ser escéptico y no creer todo lo que vemos. Además, debemos recordar que tanto Hande como Kerem son figuras públicas. Sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, son analizados con lupa y reinterpretados de 1000 maneras diferentes. Esta presión constante puede ser abrumadora y puede afectar la forma en que se relacionan con el mundo. También es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un mundo competitivo y despiadado. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas son moneda corriente. A veces estas informaciones son inofensivas y simplemente buscan generar interés mediático. Pero otras veces pueden ser perjudiciales y pueden dañar la imagen de las personas involucradas. Por lo tanto, es fundamental ser cauteloso y no dejarnos llevar por la emoción del momento. Debemos recordar que detrás de las celebridades hay personas reales, con sentimientos y emociones complejas. Debemos respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones sin tener toda la información. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En resumen, el supuesto mensaje de Hande a Kerem es un enigma. No sabemos si es real, no sabemos qué significa y no sabemos a quién está dirigido. Pero lo que sí sabemos es que ha generado un revuelo considerable entre los fans de esta pareja y que ha reavivado la esperanza de una posible reconciliación. Personalmente creo que lo más importante en este momento es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Si deciden volver a estar juntos, será su decisión. Y si deciden seguir caminos separados, también será su decisión. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyarlos en lo que hagan. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este mensaje? ¿Creen que es real? ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre estos temas. En resumen, hemos explorado un misterioso mensaje que supuestamente Hande Erçel envió a Kerem Bürsin. Analizamos las posibles interpretaciones y destacamos la importancia de la cautela ante los rumores. Subrayamos la necesidad de respetar la privacidad de ambos artistas y la incertidumbre sobre el futuro de su relación. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre encontrarán las últimas noticias, entrevistas exclusivas y los mejores chismes del mundo del entretenimiento turco. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta saber lo que piensan y leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, mantengan la calma y sigan soñando.